regular and irregular. Okay? Para empezar. Ahora, examples. Examples. So, lo que son los regular verbs. Regular verbs. Y un ejemplo de los regular verbs sería, por ejemplo, vamos a utilizar el verbo like, walk, bueno, like, want, and let me see, try. So, déjenme darle otros tres más. Let's say need, wait, and count. Okay. So este grupo de verbos, y una vez les digo, chicos, no se me frustren, en decir, oh, ¿y cuáles son? ¿Cómo sé cuál es regular e irregular? Porque uno se vuelve, uno se confunde, se complica muchas veces uno la vida, ¿verdad? Y aprendiendo, interpretando cuáles son los regulars o los irregular verbs, ¿ok? So, aquí esta clase que quiero que sea simplemente para que ustedes sepan los dos tipos de verbos que existen. En lo personal, hoy en día, después de un par de años enseñando, yo les diría, obviamente es bueno quizá tener una lista separada de los regulares e irregulares, pero no quemen su tiempo aprendiéndose los verbos regulares e irregulares. Así, en listas. ¿Por qué? Porque muchas veces aprendes verbos que ni siquiera utilizas. So, lo más efectivo siempre va a ser, para mí, hoy en día te los puedo decir después de muchísimos años de práctica, lo más efectivo para los verbos, aprenderse los verbos y cualquier parte del inglés es practicando. Escuchando, leyendo, repitiendo. Eso es lo más fácil. Más fácil, más efectivo y más rápido. ¿Ok? No memorizándose así que listas, esto y esto. En algún momento ayuda. Pero vuelvo y repito, van a haber verbos que a veces uno se aprende y ni siquiera usa, porque yo hice esa técnica también. Y había verbos que ya me había aprendido, pero ni siquiera los usaba. Entonces, ¿cómo iba yo a aprender rápido? Y aquí se trata de ir aprendiendo, pues, lo más rápido que se pueda. Alright, so menciono eso porque como vamos a hacer dos grupos, entonces quiero que se enfoquen en la diferencia de uno y el otro, más que en cuál es el regular y cuál es el irregular. No, cuáles son. Querer saber todos a la misma vez no nos ayuda. So vamos a ir despacio. Okay, so let's see. Regular. Okay, regular. Por ejemplo, like. Want. Bueno, déjeme ponerle el título aquí arribita. Permítame un segundo para que lo podamos distinguir. So, yo dije que esto se llamaba example. Right? So, tenemos example y tenemos present y past. Okay. Present and past. Like, want, try, need, wait, and count. Ok, so volví a escribir el verbo, pero ahora lo vamos a mirar cuáles son los ajustes, los cambios o lo que lleva. Mira, so, para que un verbo pase de estar en presente, para que un verbo regular, right? Regular, perdón, se volvió a poner aquí, regular. Para que un verbo regular, ¿verdad? Llegue a pasado, tenemos que hacerle lo siguiente.
Algunos le agregamos la letra D. Algunos la ED. Algunos les vamos a quitar la letra Y y ponerle IED. Need. Needed. Wait. Waited. Count. Counted. ¿Sí? So, así es que se hacen los verbos en pasado, los verbos regulares. Regular, present, to past tense. Like, liked. Want, wanted. Try, tried. Need, needed. Wait, waited. Count, counted. ¿Sí? So, esos son los verbos en pasado regulares. Verbos regulares en pasado. O sea que hay agregación de ed. Yes. Ed. Son tres terminaciones. Algunos les vas a agregar la letra D, algunos I, D, algunos I, E, D. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ya. Y esas son las tres terminaciones. D, ED, IED. ED, ED, ED. Got it? Yes. Okay. Perfect. So, preguntas hasta ahí o en ese grupo, chicos. ¿Y cómo uno sabe cuando se le agrega IED y cuando se le agrega ET y cuando se le agrega T nada más? Ok. Miren. Observen el de aquí. El verbo like, por ejemplo, ¿no? Si el verbo, aquí incluye, tienen que ser dos cosas importantes para hacer el verbo. Por eso les decía, podemos entrar muy en detalles en la gramática. Sin embargo, hasta ahí, si está claro, estamos bien, ¿verdad? Pero ahora miren. Sabemos que existen verbos que terminan con la letra E o la letra I en inglés. Entonces tienes que saber dos cosas ahí. Una, que es un verbo regular y un verbo, si es verbo regular que termina con E, se le agrega solamente la D. Si es un verbo regular, termina con es, se lo Que agrega termina solamente. con E. Si es un verbo regular que termina con E. Aquí como lo es el verbo like. Bien. So, si es un verbo regular que termina con E, se le agrega la D. Y ya está empezado. El ejemplo like. Alright, si es un verbo regular que termina con dos consonantes, como la N y la T, N and T, se le agrega ED. Want, wanted. Got it? Okay. Después, el tercero es que los verbos que solamente son unos cuantos, pero también hay, como el verbo try. Si el verbo termina con una R y una letra Y o I de yoyo, ¿qué es lo que sucede? Quitamos la I de yoyo y le agregamos I, E, D. Esa es la regla. Si el verbo termina con R y Y, R, Y, se elimina la letra Y, como lo hice aquí, y le agregamos I, E, D. Got it? Yes, teacher.
¿Ya? Ok, teacher, sí entendí. Entendí que cuando termina en E como like, se le agrega D. Cuando, ejemplo, want, termina en T, se le agrega ED. Y cuando termina try, como termina en R, Y, se le agrega, se elimina la Y, se le agrega I normal y se agrega ED. Correcto. Ok, gracias, teacher, por aclaración. Yep. Y ese es básicamente este tipo de explicaciones solamente las doy si es que la piden, vamos a decirlo así, ¿no? Hace años atrás yo hacía toda una pizarra llena de reglas, que si la regla 1, así lo que acabo de explicar ahorita, pero escrito todo y se ve bonito, se ve muy bonito tener todo un ejemplo de esas explicaciones. El único detalle que yo notaba, que por eso dejé de hacerlo, es de que al final del día, no todo el mundo le sucede, pero muchos se confunden, terminan aturdidos con tanta información y no saben qué aprenderse, ¿no? Entonces, decidí simplificarlo, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es para mí simplificarlo? Bueno, que reconozcan visualmente que en los verbos regulares en pasado tienen 3 terminaciones. La D, ED y ED. Ahora, como Ovilandia preguntó por qué así, entonces ahí sí le entramos a explicar un poco a esos detalles. Pero obviamente eso es bueno también porque me da a entender que están poniendo atención. O quizá en algún momento ya lo habían visto, pero no les había quedado como que tan claro o no hubo una explicación más a fondo explicando esa parte en particular. ¿Ya? So, that's what happens. Pero básicamente en sí, la esencia, ¿verdad? La esencia del simple past tense, regular verbs, es esa, ¿no? De entender esto. Que los verbos, terminan con la D, ED, IED. ¿Ok? Hasta ahí tenemos preguntas, chicos. Do we have any questions? Teacher, Yes, sir. ¿cómo andamos? Buenas noches. Good. Welcome. Didn't see you yesterday. En la tarea, no sé, la clase ayer me imagino. Yo vi una pregunta que, does you? No. Do you? ¿Dónde la usa? You does. ¿Cuál era la frase? Porque no es does you. Sí, pero la cosa deja buscarla primero. Ok. En el libro está. No problem. So, guys, como iba mencionando, so estos son los verbos regulares, ¿verdad? Esas 3 terminaciones tienen D, ED, and IED. Ahí se los volví a resaltar en azul para que ustedes, aquí está la terminación al verbo, conectada al verbo, y aquí lo estoy poniendo en azul para que puedan distinguir las 3 diferentes, obviamente, terminaciones. Ahora vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo se les llama irregular, así como se los puse aquí, irregular verbs. Irregular. Okay. So, for the irregular, right? For the irregular, everybody, tenemos lo que es en present, and past. Ahora, lo curioso, chicos, de esto es que sucede lo siguiente, miren. Por ejemplo, en the present tense, usted puede tener el verbo build, buy, cut, read, see, y let's see, go. Alright, so esos son verbos irregulares. Y si usted se pregunta, bueno, ¿y por qué les llaman irregulares, verdad? Una de las explicaciones que yo les pudiera decir es que irregulares se les llama porque no siguen reglas. No siguen reglas, simplemente tienes que aprendértelos así. So,
For example, build. Right? Build. El verbo en pasado, the build, es, dime, built, by, bought, cut, read, read, see, saw, go, went. So, ¿qué pasa con estos? Con los verbos irregulares no hay una, vamos a decir, no hay una regla como tal. Eso sí se tienen que memorizar, uno por uno. No hay una regla que te diga, no, pues, esto es así, así, así. Tienes que acordarte, nada más. Eso sí se los tienen que memorizar. Pero lo mismo, la misma sugerencia que les dije acerca de los regulares. Obviamente, verbos hay muchísimos. ¿Me tengo que aprender todos? No, no de jalón, o no tratar de meterse todos los verbos en el momento, ¿no? O decir, voy a aprenderme 500 estas 2 semanas. Tampoco así, porque si no los vas a perder tiempo, si los estás tratando de memorizar, pero no estás practicando, entonces no va a funcionar, se te van a olvidar. Por gusto, dirían por ahí, vas a aprendértelos. Esa no es la idea. La idea es que, los que vamos aprendiendo los vayamos practicando. Por eso es la importancia de la práctica. Tiene que ir inmediatamente la práctica, porque si hay la práctica, si nosotros hacemos la práctica de manera inmediata, pues obviamente que vamos a entenderlos más fácil, ¿no? Las vamos a entender más fácil. So, yeah. So, miren lo curioso, algunos detalles que tienen que observar de los verbos regulares. Irregulares, irregular verbs. Check it out. Pongan atención aquí. Miren. En el caso del verbo build and built, simplemente se le cambió la D por una T para el pasado. Y ya. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok. So, build, built. En el siguiente, buy, bought. Sí hubo un cambio drástico porque pues nada que ver, ¿no? Buy, bought. So, diferente. Pero en el tercero, si ustedes observan, el verbo cortar, cut, es el mismo cut en pasado. Se escribe y se pronuncia igual. Se escribe, escuchen eso, se escribe y se pronuncia igual, porque hay veces que algunos de ustedes quizás se vayan a preguntar algún día y vayan a decir, bueno, espérame, pero cut es cortar, cut es cortar. ¿Cuál es la diferencia en escritura? Ninguno. ¿Cuál es la diferencia en pronunciación? Ninguno. No hay ninguna diferencia ni en pronunciación ni en escritura. Son lo mismo. They are the same thing. ¿Ok? Ok. Ahora, después tenemos el verbo read, que es leer. Read. Read, el pasado de read es read. Y aquí lo curioso es que los dos se escriben igualito, así como cut, misma escritura en presente y en pasado, con la excepción de que en read el verbo en pasado se pronuncia como si fuese color rojo, se dice red. Eso sería read, red. Read, red. Y así es. Teacher, pero ¿por qué? ¿Cómo yo voy a saber? Ya ustedes van a saber. ¿Sí? Read en presente, read en pasado. Es el mismo, las mismas letras, todo igual, pero se pronuncia diferente. En pasado, red, como si fuera rojo.
igualito al rojo. Si usted se pregunta, teacher, pero así se dice rojo, así mismo se dice rojo, red. So read red. Después tenemos el verbo see. See, saw. See, saw. Después el verbo go, went. Go, went. Go, went. Ahí está el pasado. Es en pasado went. El pasado, La palabra go, el pasado de go es went. went. Ujú. El pasado de go es went. ¿Ya? El pasado de go es went. And that's it. El pasado de go es went. So, ahí tenemos los dos grupos de verbos, regular and irregular. ¿Por qué uno regular? Vamos a decir que uno es regular porque siguen reglas para escribirse en pasado. Se siguen reglas. Y en el otro, en el irregular, no existen reglas. Ahí se hicieron en pasado como quisieron. O sea, es como cuando les dices, acuéstese en fila y se acuestan como quieren. Pues básicamente como que aquí pasó eso. Different. Yeah. So, questions. Preguntas. Do you have any questions? Yo tengo una pregunta, pero no dejo que Ok. La dejamos en los últimos 5 minutitos. ¿Te parece, Freddy? Ya. Ok, listo. Para que se me queden concentrados aquí por el momento. So, chicos, preguntas referente a esto. Por el Bueno, momento no hay. Ya es cuando empecemos a hacer los ejercicios, ahí donde vamos a tener muchas dudas. well, no creo, porque mira, I mean, obviamente decirlo porque ya lo sabe, porque ya yo sé esa expresión, ¿no? Pero no, mira, por ejemplo, ahora vamos a hacer examples, right? Examples. Sentences, sentences, okay? Sentences. So, for example, look. Vamos a utilizar el verbo like en pasado, ¿no? So, si usted, por ejemplo, quiere decir, me gustó la fiesta, right? Me gustó la fiesta. Entonces, una es yo, me gustó, like, la fiesta, the party. Sí, ahí está. En inglés se dice, es pretty straightforward, o sea, es como muy directo, o sea, así tal y literal como lo piensas en español se dice en inglés, siempre y cuando hayas aprendido el verbo en pasado, vas a estar bien. Me gustó, I liked. La fiesta, the party, I like the party. Ya, no tienes que hacerle nada más, porque es el verbo en pasado, you know. Sí, wanted, obviamente es importantísimo saber el significado de los verbos. ¿Qué significa want? Querer. Ok, querer. Wanted. Wanted. Querer, quiso, ¿no? Entonces, si yo quiero decir, ella quería bailar. He wanted. Exactly. So she wanted. Ahí está. She wanted Dance. to dance. To dance. Ahí está. Ella quería bailar. She wanted to dance. Obviamente, usted le puede poner, ella quería bailar conmigo. She wanted to dance with me. Ella quería bailar contigo. She wanted to dance with you. Ella quería bailar en la fiesta. She wanted to dance at the party. Ella quería bailar ayer. She wanted to dance yesterday. O sea, le puedes obviamente seguir anexando más información para hacerle una frase más completa. Pero ahí como tal ya es una frase completa.
que no es una frase tan detallada, pero eso ya ustedes o lo vamos a ir puliendo a cómo vamos. Pero lo importante es que nosotros, al aprender a hacer esto, es como agarrar el cuchillo del mango, o sea, controlas, sabes cómo se hace el pasado, las frases del pasado. El resto ya viene por añadidura, porque los complementos ya los hemos practicado con las otras frases. En presente, en futuro. So, ya más es de, si ya lo sabes, agregar. That's it. Vamos con el siguiente. Tried. So, ¿cómo diría yo? Ellos trataron un par de veces. They tried. Ujú. They um Y trataron un par de veces. They try sometimes. Un par de veces. They tried twice. Ok, esas son 2 veces. Un par de veces. ¿Cómo se dice un par de veces? A ver, ¿alguien? A pair times, teacher. A couple. A couple of times. They tried a couple of times. That's it. They tried a couple of times. You got it? Yes. Okay. So, number 4. Number 4. Si yo quiero decir, necesitaba yo de tu ayuda. ¿Cómo sería? Entonces sería yo necesitaba. I want help. I need help with you. I needed, ¿no? Se dice I needed. Necesitaba yo. Necesitaba tu ayuda. okay. Yeah. I needed your help. Okay. Eso es todo. I needed your help. Hay razón que ahora estoy entendiendo el I need it. Mucho lo escuché esa palabra, lo escucho, pero no sabía en qué tiempo estaba. Nomás decía yo I need it, pero no sabía en qué tiempo estaba. Well, muy importante. Miren esto. Porque si usted, miren, porque esta palabra se pronuncia igual, o sea, esta frase, perdón, y esto es presente. So, ¿Presente continuo? si presente regular se le llama. Ah. So, esto es presente y obviamente esto es pasado, ¿no? Porque tiene la letra D. So, si yo digo I need it, es lo necesito, o yo necesito eso, I need it. So, si usted dice a alguien, ¿dónde está mi dinero? Lo necesito. Where is my money? I need it. I need it. Where is my money? I need it. I need it. I need it. I need it. Y este verbo need it también es el mismo, o sea, es la misma pronunciación, pero aquí no lleva el e, sino lleva la ed. So, ¿Bastante de acuerdo al complemento? sí, claro. Pero si yo hiciera esta frase en pasado, sería así, mire.
I needed it yesterday. I needed it yesterday. Voy a escuchar. Yeah. I needed it. Yes. So I needed it yesterday. Y esto es I need it. I need it today. I need it today. I need it today. I need it today. I needed it yesterday. 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 Sí. ¿Sí nota la diferencia? Sí. Okay. So, yeah. I mean, obviamente suena igual, pero aquí es pasado con el it. So, needed it. Needed it. Needed it. I needed it. I need it. I needed it. I need it. I needed it. I needed it. Yo lo necesitaba. I need it. Yeah. I need it today. I need it. Buena diferencia hace. ¿Cómo? Se escucha grande la diferencia. Yes, yes, yes. I need it. I needed it. 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 So, yeah. Continuamos. Déjame borrar de aquí. So, imagínense que estos son los verbos regular verbs, right? Pero vamos a utilizar el counted. Me voy a brincar el weighted por el momento, pero counted. Bueno, no voy a brincar, no nos vamos a brincar. El number 6 sería weight. So, ok, so yo podría decir, por ejemplo, ellos esperaron hasta las 6 de la tarde. Ellos esperaron hasta las 6. ¿Cómo sería ellos en inglés? ¿Esperaron? Waited. Waiting. They waited. Suspiraron. They waited. They waited until 6 p.m. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Okay. They waited until 6 p.m. They waited until 6 p.m. Number 7. Counted. Contaron. Por ejemplo, podemos decir, él contó las cajas. Él contó las cajas. ¿Cómo sería en inglés? Él contó las cajas. He counted the boxes. Yeah. The boxes. Ahí está. Le puedo agregar la palabra ayer. Sí. He counted the boxes yesterday. ¿Pueden verlo? Okay. So he counted the boxes yesterday. All right. Bien. No. Dicho y en presente, Oh, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto? counted, counting. Bueno, aquí es counted y el otro es counting. Para decir así, count and it.
Okay. Esto es counted. Esto es counted o counted también. Okay. Now, utilizamos el verbo built, right? So, ahora vamos con los irregular, right? Podemos decir, que es la number 8, ellos construyeron una escuela. ¿Cómo sería en inglés? Ellos construyeron. They built Ajá. they They built. a school. They built a school. ¿Y cómo se dice por aquí cerca? Here. Perfecto. Around here es una opción. Around here. O simplemente nearby. They built a school around here. They built a school nearby. See? So, number 9. Bought. Buy, bought. So, bought es comprar. ¿Cómo podríamos decir, compré un carro la semana pasada? I Uncle bought I bought Last week. A car mhm, last week. last week. There you go. I bought a car last week. ¿Cómo se pronuncia la palabra comprar? Bought. Bought. Yeah. I bought a car last week. Number 10. Cut, right? Cut. So, ¿cómo yo podría decir? Ella cortó los vegetales para la sopa. She cut. Okay. She cut. She cut. She cut The vegetables for soup. the vegetables. Okay. So she cut the vegetables For soup. For the soup. The soup. Mm-hmm. Yeah. She cut the vegetables for the soup. Yeah. She cut the vegetables for the soup. Leímos un libro interesante que sería el verbo read. Leímos un libro interesante. We We read read. an interesting book. An Interesting book. interesting book. Yep, así quedó. We read an interesting book. We read an interesting book. Y ahí queda, ladies and gentlemen, los verbos en pasado. ¿Sí? Built, bought, cut, and read. O los verbos regulares. Counted, waited, needed, tried, wanted, liked. So, Victoria, como usted podrá ver, es pretty much como lo pensamos en español, así se dice en inglés, siempre y cuando tengamos claro los verbos en pasado, ¿no? Que ahí es donde simplemente, o sea, formular, creo, la frase no es difícil, porque básicamente lo difícil fue aprender cómo formular en el nivel 1. El nivel 1 es más difícil que este, porque aquí ya traes
ya traes los detalles de la frase, ya nada más es de recordarte una cosa, el verbo. Ujú. Pero es básicamente lo mismo. Ok, so Sí. preguntas, chicos. Gracias, chica del este, por ese corazonzote. Thank you. Anybody? Teacher, yo me confundo mucho en la palabra bought, como si yo compré o yo traje. Oh, es que el traer es con una R, brought. Bought. Ajá. Si usted me pregunta, es básicamente la misma pronunciación, con la excepción de que comprar es bought y traer es con una R, brought. Bought. Ujú. Porque siempre me confundo entre las dos y no sabía la diferencia. Pues que es con la R como traer. I brought. Ajá, claro, por supuesto, Y I brought. comprar, I bought. So I brought, yeah, she brought the cake. Ella trajo el pastel. She brought the cake. Ujú. Ok, gracias, teacher. No problem. So tenemos la introducción de los verbos regulares e irregulares, como lo mencionaba para el pasado. Para formular frases en pasado, en el tiempo pasado, tenemos verbos en dos formas, regulares e irregulares, right? Regular and irregular. Explicamos lo que es un verbo regular y lo que es un verbo irregular. Y después tenemos, pues básicamente, cómo se formulan o forman frases con regular and irregular verbs. And that's pretty much it. As you can see, guys, como pueden ver, it's not really complicated, I think. Siempre y cuando ustedes repasen por lo menos la lista de verbos suya, esta, you should be fine. You should be fine. Yeah. Pero entonces los verbos irregulares tenemos en los folletos, ¿verdad? En el folleto están mezclados, están ambos. O están- Ajá. Sí, si usted entra a la lista de verbos, usted va a mirar verbos como estos y estos van mezclados, porque esta lista de verbos no se hizo con la intención de separarlos como regulares e irregulares, sino simplemente con la mentalidad de los verbos más comunes, de los verbos más comunes en el idioma inglés. Por eso cuando este mismo verbo que está aquí, lo encontramos aquí una vez más, aquí obviamente está mezclado con regulares e irregulares. Pero nosotros en este y en este y en este no vimos regular o irregular. Ya se separan en regular o irregular hasta cuando llegamos al tema del pasado. Es aquí. Solo en el pasado es como tenemos regular y irregular. Correcto. Y se le llama regular porque siguen reglas para ponerlos en pasado y los irregulares no siguen reglas. O sea, eso se los tienes que aprender a cómo vamos. ¿Alguien más, chicos? Chica del este, gracias por ese gatito. Thank you so much. Del este, ¿de dónde nos sigues? ¿De dónde nos estás viendo? Anybody else? Thank you, chica. Usted también es awesome por apoyarnos. Thank you. Anybody else, guys? ¿No? Ok. El día teacher era el que te iba a preguntar, yo pensé, o sea, yo sé, pero me cuesta pronunciarlo. Ok. O sea, yo lo escucho, yo sé lo que está diciendo, es como, por ejemplo, en primero, yo lo entiendo, pero pronunciarlo me cuesta.
Ok, pronunciar el verbo en pasado. Ajá, yo pensé y ese otro en primero, por ejemplo, first, algo así. O sea, yo, si yo lo escucho, lo sé. Ujú. Ok. Bueno, el verbo que preguntas pues, lo vamos a agregar a la lista, que es el verbo pensar. Sería think, ¿verdad? Y a mí, por eso, no sé si recuerdan, pero siempre desde el inicio, desde el que iniciamos el curso, siempre les insisto bastante trabajar en el sonido de la TH. Y siempre les hablo así. Se escucha gracioso que les esté hablando Es así. difícil Ah, para mí. no creo que sea difícil. No sé, no, no. O sea, yo escucho mucho porque en la fábrica mucho hablan inglés. Y yo puedo entender más o menos ya, pero al hablarlo es el problema ahí. Right, well, si tú haces ese sonido así, si tú dices así en lugar de decir así, ya, pues obviamente ya estás posicionando la lengua de forma correcta. Porque así es que se pronuncia, con esa posición de así, vas a pronunciar think, y el pasado de think, que sería thought. Think, thought. Think, thought. Think, thought. Está complicadito. A ver, no. A ver, puedes, es que, no, el reto, a ver, el reto aquí es decir así. Así. No, así, como si vinieras de España. Así, así. No quiero, es que lo trataba y no me sale. No, sí te sale. Sí te sale, solo que ¿cómo se llama? Te sientes extraño al hacerlo, porque ese es uno de los sonidos que yo siempre he dicho, sonidos que existen en inglés, pero no en español. O sea, nosotros cuando hablamos en español nunca hablamos así, a menos que seas de España, que los que dicen, ese tío, así, qué cosas, ¿no? Ellos, Cómete la S. no, pero de ahí en fuera, nosotros en español, en nuestro español, pues no usamos, no utilizamos ese sonido. Pero en inglés es súper común. Por eso cuando les enseño al inicio los sonidos que existen en inglés, pero en español, yo le doy mucho énfasis a ese y siempre lo digo. No es porque, o sea, hay que practicar esta palabra así, ¿no? O sea, es que porque vienen muchísimas palabras en inglés que se pronuncian así, que tienes que pronunciarlas así. Y mira hasta dónde nos llega a ayudar, ¿no? Think, thought. Think, thought. So, a ver, di la palabra fresa, pero dila como lo digo yo. Fresa. Fresa. Ahí está, ya lo dijiste, entonces sí puedes. Esa es la posición. So, ahora analiza cómo lo dijiste la última vez. O sea, cómo lo dijiste ahorita. Fresa. So, analiza cómo posicionaste la boca para decirlo y así dilo. I think. Ajá. Think. Pero no, eso más o menos lo sé. Lo otro que me cuesta. No, ves que primero tienes que empezar por uno. Para dominar el segundo tienes que dominar el primero. Primero tienes que recordar cómo va think. Porque aquí no se trata de decirlo en pasado. Se trata de que tú te grabes la posición de la boca. Think. Think. Solamente di think. Think. Ajá. Ya. Think. So, repites think, 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 think. Y después thought, 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 thought. Pero ya pues que al principio desde que escuchas como un sonidito, casi como un silbido que lleva al principio. ¿De cuál, perdón? Desde el final es como si fuera incluyendo una F. No, no es una F. Es que tienes que, si tú analizas, bueno, te dije, hay dos formas, bueno, te puedo decir dos formas de aprender ese sonido. Una es
diciéndote que digas fresa, así, o sea, pasión, o sea, que se escuchen así de esta manera, pasión, en lugar de pasión, digas pasión. O sea, cuando yo te digo que repitas esas palabras es porque te estoy invitando a posicionar la boca en una manera que te va a ayudar a pronunciar think, thought y muchos otros verbos en inglés. Esa es una. La otra es mirarlo de este ángulo, de decir, bueno, para pronunciar la TH en inglés tienes que, como si mordieras la punta de la lengua. Think. Sí, Ajá. Think. sí, sí, Dilo. Think. sí, Okay. Think. All right. So sí. think. Y ahora que digas think, el pasado de think va a ser thought. O es thought. Think. Thought. Think. Thought. Think. Thought. Escríbalo arriba que abajo no se ve, escríbalo por el número de teléfono por ahí para poder familiarizarnos con el thought, porque Okay. yo tampoco sabía que se decía así. Think. Thought. Sorry. Sorry. Think. Thought. Yeah, sure. Think. Thought. Think. Thought. Think. Thought. Think. Thought. So, usted podría decir, por ejemplo, ¿ah? Al final no es el problema. Por ejemplo, yo digo todo, pues, como tú eres diferente. I thought about you, para que le digas a la novia. I thought about you last night. Habla como fresa. Ahí está. Como fresa, así como medio nice. I thought about you. I thought about you last night. I thought about you Ahí last night. está más fácil. Si lo hice así corrido, sí, como con Lin. Okay. Yeah, but es que esa es la idea. I thought about you. I thought about you. Mhm. Es así que sí, pero si la dices solo la pura palabra, está más. Okay. A ver, dile otra vez. I thought about you. I thought about you. Okay. Good. I thought about you. That's it. Bueno, tengo la idea. Yep. So ahí está. I thought about you last night en pasado. I thought about you. Pensé en ti o te pensé. I thought about you last night. Okay. Dale. All right. Perfect. Any other questions, guys? ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Si no tienes, teacher, Sí, pero a pronuncia mí también me primero. cuesta esa palabra de pronunciar. I'm sorry? A mí también me cuesta pronunciar esa palabra. ¿Cuál? Yo pensé, I thought. Ok. Bueno, haga lo mismo que le mencioné a Freddy. Siempre y cuando haga eso, si ustedes se dejan llevar por eso, o sea, look, una de las mejores maneras también, o sea, como le dije con las palabras esas en español, o simplemente como si mordiera la punta de la lengua, ¿no? Thought. I thought, 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 thought. Porque yo le dije y como no me entiende. ¿Cómo? O sea, yo le dije y no me entendió la persona Ajá. que estaba tratando de decir. ¿Cómo fue que le dijo? A ver, Entonces, yo dije, thought, ¿otra vez? thought, Ya, ya, thought. ya. Por eso es Y importante. ahorita como dice como thought, thought, I thought, I thought, I thought. thought. No. Porque lo que pasa es que hay otro verbo, que es el verbo enseñar.
Entonces, si no hacen la H, por eso al inicio, si ustedes me han escuchado hablar de sonidos que existen en inglés pero no en español, he ahí la importancia de de ese curso. ¿Por qué? Porque nos debe de quedar, yo creo que hasta voy a hacer ese curso una vez más, pero lo voy a hacer grabado para que puedan